crees en la Trinidad o sigues creyendo que tienes que tirarte a una piscina o al mar con el pastor? Tengo malas noticias para ti. Eres preso de la mentira y no puedes ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, porque el Espíritu es la verdad, y donde está la verdad no puede estar la mentira. Pero vivimos en un mundo lleno de mentiras. No por nada el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, porque es amigo de la mentira. Y con la mentira está la muerte. Leamos en Proverbios capítulo 20, versículo 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Hermanos, a veces cuando uno tiene que lidiar con las personas seculares en el mundo de los negocios para contratar algo, realmente es desesperante escuchar a estas personas diciendo mentiras a toda hora. Y es que puede que sea muy rentable para ellos decir mentiras, pero no saben que es algo que lleva a la muerte, a una boca llena de cascajo. Entonces, cuando vemos la religión panteísta romana de nuevo en pleno siglo XXI, mezclándose aún más con el cristianismo, es decir, no han tenido suficiente, ¿acaso no tomaron a su fase solar y la convirtieron en Trinidad? No tomaron a su águila y la convirtieron en Espíritu Santo. No, ahora entonces también hay que adorar a la naturaleza para protegerla, porque si no vamos al cambio climático. ¿Hasta dónde van a llegar? Entonces miremos esto. Claro, tú estás estudiando en Google, porque Google lo sabe todo, y le preguntas: oh Google, ¿los árboles son seres vivos o son seres inertes? ¿Y qué pasa, hermanos? Google te dice que los árboles son seres vivientes. Y hasta un delito se han inventado ya, el ecocidio. Pero es que cualquier persona a primera vista pudiera pensar que un árbol es obvio que está vivo, es obvio que es un ser viviente. Después de todo, mira, cuando se seca, pues ya no crece más y no da fruto. Entonces es obvio que ahora está muerto. Y que cuando el árbol está verde y da fruto, pues está vivo, porque míralo, está creciendo. Entonces el árbol sí es un ser vivo, un ser viviente, porque mira, la ciencia mundana lo prueba. El árbol es un ser viviente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 20 al 22. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces ya empezamos a ver quiénes son llamados seres vivientes: las aves, los peces del mar y todo ser que se mueve dentro del mar. Ahora miremos qué dice Dios sobre los animales de la tierra, del versículo 24 al 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces es bastante claro que se habla solo de animales y que son seres vivientes. Pero hasta ahora no hemos visto que Dios llame a los árboles o plantas como seres vivientes, ¿verdad? Es como bastante importante, sobre todo en pleno siglo XXI, donde cuando tú vas a cortar un árbol, las personas piensan que estás asesinando al árbol. ¡Plop! Hermanos, leamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora Dios nos dice también que el hombre es un ser viviente y que todo lo que se mueve es un ser viviente, es decir, pescados, pájaros, animales.
seres humanos, todos son seres vivientes, pero los árboles y plantas no se mueven, a menos que el Papa Francisco se disfrace de árbol y salga corriendo por las calles de Roma. De resto, los árboles y plantas, al no tener movimiento, entonces no son seres vivientes. ¡Plop! Pero la ciencia dice otra cosa, ¿no? Así como la fantasía espacial, Google dice que los árboles y plantas son seres vivientes y que sienten, tienen sentimientos y hasta lloran. Recontra plop. ¿Quién tendrá la razón? Ahora, la palabra de Dios nos revela otra forma de reconocer a un ser viviente. Leamos en Génesis capítulo 9, versículo 1 al 5. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Hermanos, miremos la claridad tan tremenda de la palabra. Cuando después del diluvio Dios autoriza a Noé a comer seres vivos, especifica claramente qué son seres vivos, diciendo todo lo que se mueve, y luego enfatiza que también puede comer de los otros alimentos que él podía comer antes, que son las plantas, árboles y legumbres. Porque era obvio que si hay un diluvio y todo se ha muerto, es evidente que no hay plantas ni árboles para comer, por lo cual Noé tiene que recibir permiso de Dios para comer seres vivientes, pero con una condición muy clara: que no comiera la sangre del ser viviente. ¿Y por qué no se podía comer la sangre? Porque en la sangre está la vida. Es decir, que un ser viviente es un ser que tiene sangre, ¿ok? Pero si no tiene sangre, pues no es ni puede ser un ser viviente. El otro día un mago de estos muy extraños, ya no lo volví a ver mucho, tomó un alambre y se lo enterró en el brazo y se lo pasó por el otro lado del brazo y no le salió sangre. Uno se pregunta, ¿será que es un ser viviente? Porque, ¿cómo es que no le sale sangre? Hermanos, tal vez sea un muerto viviente. También alguien decía que a algunas personas en muy altos lugares había que pedirles que mostraran que de su cuerpo podía salir así sea una gotita de sangre, de manera que pudiéramos saber si son verdaderamente seres vivientes o si será más bien que son seres de otra realidad, de otro mundo, que se personifican en este mundo como ministros de justicia, pero que no son seres vivientes. Hermanos, volviendo al tema, solo aquello que se mueve y tiene sangre es un ser viviente, refiriéndonos entonces a seres terrenales, por supuesto. Pero como es apenas obvio, los árboles y plantas no tienen sangre, no se mueven y por eso no tienen vida. Sin embargo, la ciencia de este siglo XXI llama a árboles y plantas seres vivientes. Pero miremos que la condición de Dios es muy clara ante el anuncio de darle permiso a Moisés de que el ser humano ahora sí podía comer otros seres vivientes, porque se le dice que la sangre no se debe comer, es decir, que esa condición excluye de inmediato a las plantas, las cuales no tienen sangre. Es decir, que la condición de Dios es para los seres vivientes, no para las plantas, porque, obvio, ¿cómo vas a derramar la sangre de un árbol o una planta antes de comerlo? Entonces se deja claro que esa condición que Dios pone no es ni para plantas ni árboles, sino que es para los seres vivientes. Y si las plantas y árboles fueran seres vivientes,
te tocaría derramar la sangre de esos árboles y plantas antes de comerlos, cosa que no se puede. Pero si alguien aún tiene duda, miremos que este permiso que Dios le da a Noé para comer a otros seres vivientes no fue dado a Adán y Eva, ni tampoco a los animales. Es decir, un animal no podía comerse a otro animal al principio de la creación. Y, por tanto, ese permiso de derramar la sangre a tierra del animal, dado a Noé, no le fue dado a Adán y Eva. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Hasta aquí vemos que al inicio de la creación, en el Edén, el ser humano es creado y autorizado a comer únicamente toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Es decir, que se excluyen las algas marinas, y también hay discusión sobre los hongos, porque se dice que no dan semillas, en fin. A la final el hongo tampoco es una planta. Bueno, sin embargo, nosotros buscamos restaurar ese modo de alimentación, de no comer otros seres vivientes, sino solo comer lo que Dios autorizó al principio de la creación para Adán y Eva, que es decir, solo plantas y frutos. Y eso para volver a restaurar en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Pero vemos que esta orden que Dios le da a Adán y Eva no tiene condición alguna. Es decir, que Adán y Eva no tenían por qué tratar a las plantas y árboles con algún respeto antes de comerlas, como si fueran seres vivientes, simplemente porque nunca lo fueron, porque no tienen sangre ni se mueven. Así que podemos ver la diferencia tan grande cuando Jehová le permite a Noé comer otros seres vivientes, es decir, animales, pero con una condición muy clara de no comer su sangre, porque son seres vivientes y en la sangre está la vida. Y ahora, con relación a lo que ocurre con Adán y Eva, en donde ellos no tenían permiso de comer seres vivientes, sino de comer plantas y árboles y frutas y legumbres. Así que no había por parte de Adán y Eva ningún tipo de respeto hacia las plantas y los árboles, porque estaban totalmente autorizados a comerlos. ¿Entendemos? Es decir, no son seres vivientes. Y ahora, como sabemos hoy en día, ningún matadero derrama la sangre del animal a tierra como lo ordena Jehová. Y si algún matadero dijera que sí lo hace, yo la verdad no le creería, porque sabemos que el hombre es mentiroso. Y a la final, todo pecado es pecado, aun y si es por ignorancia. Es decir, el hecho de que tú comas una carne pensando que su sangre fue derramada en tierra, aunque nunca lo fue, no te exime de ninguna manera del pecado de haber comido la sangre. Así te hubieran engañado. Porque a la final vemos que sí es un pecado de muerte comer la sangre de otro animal. Es pecado de muerte. En los